Buenos días con todos, estimados estudiantes. Hoy día vamos a abordar un tema más sobre lo que vendría a ser características de los seres vivos. Recuerda que en el campo de la biología se encarga de estudiar a todo lo que son los seres vivos. Recuerda que la palabra biología significa bio, vida, logía, tratado o estudio. Entonces se refiere al estudio de la vida, al tratado de la vida. Pero todos los seres vivos tienen características. Tú eres, por ejemplo, un ser vivo. Yo soy un ser vivo. ¿Y cuál es nuestra característica fundamental o principal en un ser vivo? Profesor, de repente puede ser el movimiento, sí, porque todos los seres vivos nos movemos. Profesor, pero las plantas no se mueven. No, te cuento que sí se mueven. Las plantas también se mueven y tienen un movimiento llamado tropismo, que es en dirección, orientación hacia la luz. Profe, ¿y los animales? Bueno, pues esos tienen un movimiento porque se desplazan rápidamente. Nosotros, por ejemplo, también nos movemos. Pero tenemos más características, como por ejemplo el metabolismo, como por ejemplo la reproducción, como por ejemplo la irritabilidad o la adaptabilidad, como por ejemplo tenemos también la homeostasis. Todo eso lo vamos a ver hoy día, en la clase de características de los seres vivos. Vamos a comenzar esta clase dando la definición de qué cosa es un ser vivo en realidad. Mira, concéntrate acá. Cuando hablamos de un ser vivo, hablamos de aquella porción de materia, pero animada. Es una porción de materia animada, que tiene capacidades como movimiento, como metabolismo, como reproducción, entre otras. E intercambio de materia y energía. Entonces podemos decir que un ser vivo, ¿sí? Un ser vivo es una porción de materia animada con capacidades como reproducción, metabolismo, movimiento, entre otras, e intercambio de materia y energía. Ese vendría a ser un ser vivo. Y la biología se encarga de estudiar a todos los seres vivos y obviamente todas las interacciones que hay con ellos, ¿correcto? Sí, comenzamos entonces con la primera característica de un ser vivo. Es la famosa organización compleja. Todo ser vivo tiene una organización compleja. Y esa organización compleja se basa en los diferentes niveles, ¿sí?, que se van dando obviamente en el ser vivo. Vamos a comenzar hoy día con el nivel químico. ¿Cómo se inicia todo? Todo empieza con el átomo. Tú recordarás qué es el átomo, lo hemos visto en las clases de química. El átomo es la mínima unidad de un elemento, con propiedades semejantes en toda ella, o sea, conserva las propiedades del mismo elemento. El átomo es la mínima unidad. Entonces sabemos de que el átomo prácticamente es la base del elemento químico. Entonces, varios átomos del mismo, obviamente, elemento, ¿sí?, van a poder formar después a lo que vendrían a ser las moléculas. Cuando se unen ya varios elementos químicos, forman un conjunto de elementos llamado moléculas. Y esas moléculas, cuando se unen, van a formar las macromoléculas. Esas macromoléculas van a generar las supramoléculas, ¿correcto? Ya, vamos a ver entonces el nivel químico. El nivel químico lo vamos a empezar con el famoso átomo. Ahí está, chévere, chévere, el átomo. Puede ser de repente un átomo de carbono, por ejemplo. Ahí está. Ese átomo del mismo elemento va a formar lo que se llama el elemento químico. Pero como estamos en el campo de los seres vivos, porque estamos trabajando con todo lo que vendrían a ser hoy día los seres vivos, vamos a hablar de los bioelementos. ¿Por qué bioelementos? Porque todos los elementos que existen hoy en día no los tiene el ser vivo. El ser vivo no tiene los 118 elementos químicos de la tabla periódica. No, no los tiene. Tiene un aproximado de unos 27 elementos. Los elementos principales en la constitución de un ser vivo se le conocen con el nombre de bioelementos. Bio de vida, elementos de la vida. ¿Correcto? Entonces vamos a colocarle acá bio. ¿Sí? Comenzamos acá colocándole bio. Bioelemento. ¿Correcto? Este conjunto de bioelementos unidos van a formar lo que se llama las biomoléculas. Quiero que recuerdes bien que una molécula, sí, una molécula es un conjunto de elementos químicos. Supongamos que el elemento sea también el carbono. Si el elemento sea también el carbono. Pero ahora ese bioelemento llamado carbono se une a otro bioelemento llamado hidrógeno. Y se une a otro bioelemento llamado oxígeno, que generaría una molécula de carbono, hidrógeno, oxígeno. Por ejemplo, puede ser el glúcido, un carbohidrato. Un glúcido, por ejemplo, como el carbono 6, H12O6. ¿Correcto? Puede ser una molécula.
Ahora, las moléculas, ¿sí? Escúchame bien, las moléculas pueden llamarse macromoléculas. Macromoléculas, ahí está. Y si se unen varias macromoléculas, formarían lo que se conoce como las supramoléculas. Las supramoléculas. Ahí está. ¿Y qué vendrían a ser supramoléculas? Vendrían a ser la unión de varias macromoléculas de importancia. Un ejemplo de las macromoléculas es los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Ahora, un ejemplo de supramolécula es cuando se unen dos macromoléculas. Por ejemplo, puede unirse una cápside, ahí está, puede unirse una cápside, que es una macromolécula proteica, es un conjunto de proteínas, puede unirse con el ácido nucleico, ¿sí? El ácido nucleico. El ácido nucleico también es una macromolécula. Cuando se unen estos dos, la cápside, que es un conjunto proteico, unas proteínas, con el ácido nucleico, me da la estructura ¿de quién? Me da la estructura del famoso virus. El virus es la unión de dos macromoléculas. Por lo tanto, los virus se les conoce como supramoléculas infecciosas. Profe, ¿la biología estudia los virus? Sí, la estudia. Pero antes usted me dijo de que la biología estudiaba bio-vida, logía, tratado, estudio, es el estudio de los seres vivos, estudiaba todos los seres vivos. ¿Y qué tienen que ver los virus? Si los virus no son seres vivos. No, pues no son seres vivos. ¿Por qué? Porque no tienen célula. Y como no tienen célula, no pertenecen al mundo de los seres vivos. No pertenecen a este mundo impresionante. Sin embargo, lo estudia la biología porque influyen o interaccionan con los seres vivos. Recuerda que un virus necesita ¿de qué? De una célula hospedera. Una célula de tu organismo para poder entrar, utilizar su material genético, su maquinaria genética y replicarse, generar nuevos virus. Por lo tanto, también lo va a estudiar la biología, a pesar de que no tiene vida. Es un agregado supramolecular. Ya acabamos con el nivel químico. Ahora nos vamos al nivel biológico. El nivel biológico comienza con la llamada célula. Recuerda que la célula es la unidad de vida. Vamos a poner acá ya. Es la unidad, unidad de vida. La unidad de vida. Se le conoce como una unidad funcional, unidad estructural, morfológica y genética de todo ser vivo. Para que un ser esté vivo, tiene que tener células, aunque sea una sola, unicelular, no importa, pero ya es un ser vivo. Entonces comenzamos que el nivel biológico, ¿sí? Comienza con el estudio de la célula. Y obviamente toda esa rama de la biología que estudia las células se llama citología. Hay que tenerlo presente. Vamos a encerrar entonces en una especie de nubecita, ¿sí? El concepto, unidad de vida, ¿ya? Para que lo tengas presente, la célula. Cuando se unen varias células, ¿qué se va a formar? Se unen varias células, va a formar los llamados tejidos. Tejidos. Cuando se unen varios tejidos, ¿qué van a formar? Los órganos. Órganos. Cuando se unen varios órganos, ¿qué van a formar? Van a formar los sistemas. Sistemas. Y cuando se unen varios sistemas, ¿qué van a formar? Al organismo vivo. En otras palabras, al individuo. Individuo. ¿Correcto? Entonces tenemos presente lo siguiente. Que una de las principales características de todo ser vivo es su nivel de organización. Su nivel de organización de un ser vivo, así como tú, así como yo, es muy complejo. Es muy complejo. Todo inicia con el átomo. El átomo va a formar elementos. Como estamos hablando de los seres vivos, se llaman bioelementos, biovida, elementos de la vida. Los principales son 4 por si acaso. Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Son los elementos principales, son los elementos primarios, los biogenésicos, los más importantes, ¿correcto? Ahora, esos elementos cuando se unen, forman moléculas. Esas moléculas cuando se unen, forman macromoléculas. Y esas macromoléculas cuando se unen, forman supramoléculas. Esas supramoléculas van a generar lo que es la unidad de vida, la famosa célula. El conjunto de células me va a dar los tejidos. El conjunto de tejidos me va a dar los órganos. El conjunto de órganos me va a dar los sistemas.
Y el conjunto de sistemas, así como el sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmune, sistema reproductor, sistema excretor, me va a dar el organismo, ¿correcto? Ese organismo vendría a ser el individuo. Estamos ya a nivel biológico, ahora vamos a pasar a nivel ecológico. ¿Cómo es este, profesor? Cuando se unen varios individuos, por ejemplo, tú, yo y otros chicos y otras personas más, ¿sí? Nos unimos. ¿Qué formamos? Formamos obviamente una población. Existe una población de humanos, existe también la población de perros, cuando se unen varios perros, la población de gatos, la población de ranas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando que el conjunto de individuos me va a dar la población y con eso arrancaríamos el nivel ecológico, con la famosa población. Ponemos acá población, ¿correcto? La población. Ahora, imagínate pues que hay población de gatos, población de perros, población de humanos, población de arañas, población de grillos. ¿Cómo se llama todo eso? Comunidad. La comunidad vendría a ser un conjunto de poblaciones diferenciales. Si nos vamos de repente al zoológico, al Parque Las Leyendas, o al zoológico de Huachipa, o a otro tipo de zoológico, que tenemos ahí una comunidad de individuos de diferentes especies. Entonces estamos hablando que poblaciones diferenciales van a formar lo que vendría a ser la comunidad. Comunidad. Comunidad, muy bien. Y el conjunto de comunidades, en relación con el medio, me va a dar lo que vendrían a ser los ecosistemas. En los ecosistemas hay prácticamente una interacción entre lo biótico y lo abiótico, entre los seres vivos y los seres no vivos. Y obviamente toda esa interacción que existe se llaman ecosistemas. Y hay diferentes tipos de ecosistemas. Le vamos a colocar acá los ecosistemas. Ecosistemas. Profesor, ¿y el conjunto de ecosistemas cómo se llama? Al conjunto de todos los ecosistemas se le llama ya biosfera. La famosa biosfera. Acá quiero dar un dato interesante, biosfera. La biosfera se le conoce como la famosa esfera de vida. Estamos hablando ya de prácticamente todo, ¿no? Estamos hablando desde el suelo, unos 10, 15 kilómetros hacia abajo, y unos 14 kilómetros hacia arriba. Estamos hablando de la esfera de vida, ¿correcto? Entonces también lo encerramos en una nubecita para recordarlo que la esfera de vida es la famosa biosfera. Pasamos a la siguiente característica de todo ser vivo. La famosa característica es el metabolismo. Tú habrás escuchado seguro acerca del metabolismo. ¿Qué cosa vendría a ser el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas que acontecen dentro del organismo. Por ejemplo, la digestión es parte del metabolismo. La respiración es parte del metabolismo. La fotosíntesis que ocurre en las plantas es parte del metabolismo. Entonces vamos a ver qué cosa es metabolismo. Segunda característica del ser vivo, el metabolismo. Vamos a colocar acá ya lo siguiente. Es un conjunto, ahí está, conjunto de reacciones bioquímicas. De reacciones bioquímicas o cambios, bioquímicas o cambios o modificaciones que ocurren dentro del organismo, ocurren dentro del organismo vivo, del organismo, ¿correcto? También se puede decir que es el intercambio, de materia y energía. De materia, ahí está chévere, y energía. Esto último lo voy a encerrar también en una nubecita para que quede un poco claro que el metabolismo sucede cuando hay un intercambio de materia y energía. Ahora, existen dos procesos de metabolismo. Un proceso de metabolismo conocido con el nombre de anabolismo, formación, cuando se van a formar nuevas sustancias o nuevos productos mediante reacciones de unión de sustancias simples o sencillas, y otro proceso llamado catabolismo, catálisis, destrucción, degradación. Es cuando moléculas o estructuras grandes, complejas, se degradan, se rompen en sustancias más pequeñas, ¿correcto? Entonces, este conjunto de reacciones químicas o reacciones bioquímicas que ocurren en nuestro organismo se le conoce con el nombre de metabolismo. Es una característica principal también en todo ser
vivo. Comenzamos entonces con el anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? El anabolismo significa síntesis. Síntesis. La palabra síntesis significa formación, obtención, producción, fabricación de nuevas sustancias. O sea, va a generar nuevas sustancias. Por lo tanto, necesita energía. Necesita energía para poder producir nuevas sustancias. Esa energía que necesita, esa energía necesaria, ¿sí?, va a producir la reacción. Por lo tanto, se le llaman reacciones endergónicas. ¿Por qué endergónicas? Porque ende viene de dentro, de que necesitan energía. En cambio, en el proceso de catabolismo, es un proceso de destrucción, es un proceso de degradación. Degradación. Destrucción, degradación, ruptura, donde una molécula o estructura compleja se va a degradar, se va a descomponer y se va a obtener, obviamente, otras sustancias más pequeñas, como el caso de la glucosa, cuando ingresa, obviamente, en nuestro organismo. Esta glucosa, esta, se podría decir, macromolécula necesaria para el cuerpo humano, se degrada. Y viene lo que es la glucólisis, destrucción de la glucosa para poder producir el ATP, el adenosintrifosfato, o la energía que el cuerpo necesita para hacer sus actividades. Entonces estamos hablando de un proceso de catabolismo, de destrucción, de degradación. Por lo tanto, ahí se genera liberación de energía y se le llama reacción química exergónica. Entonces creo que recuerdes acá dos cosas. El metabolismo, sabemos que es un conjunto de reacciones bioquímicas, pero puede ser anabolismo cuando es formación, fabricación, obtención o síntesis, y el otro que es catabolismo, cuando se destruye o cuando se degrada una sustancia compleja. Vamos a poner un ejemplo muy interesante. Mira acá este ejemplito chévere. Tenemos acá una plantita bien bacana, acá ha crecido chévere la plantita, ahí tiene su florcita ahí bien chévere, bien bonita, y esta plantita realiza obviamente un proceso, ¿sí?, llamado fotosíntesis. Vamos a colocar acá el proceso, ¿cómo se llama? El proceso se llama fotosíntesis, la famosa fotosíntesis. Síntesis. ¿En qué consiste la fotosíntesis? Consiste en que sustancias simples y sencillas que adquiere la plantita le permiten generar una estructura o una sustancia más compleja llamada glucosa. La famosa vamos a poner acá la famosa glucosa, ¿correcto? Ahí está. ¿Qué sustancias simples necesita? Primero que necesita energía. Obviamente que la plantita necesita energía, sí, energía luminosa. Ahí está, necesita energía, ¿correcto? ¿Qué más necesita? Necesita CO2, dióxido de carbono. ¿Qué más necesita? Un poquito de agua. Tú riegas tu plantita, ahí está, necesita un poquito de agua. Cuando obviamente el CO2 con el agua interaccionan, se unen por la acción de la energía luminosa, se genera un nuevo compuesto, un nuevo complejo llamado glucosa. Este vendría a ser un carbohidrato. Y en ese proceso se libera, ¿qué cosa? Se libera oxígeno, ¿correcto? Ahora, llega mi amigo el conejito, y agarra y se come esa plantita. Y en esa plantita que habían carbohidratos que se habían formado, que se habían generado. Entonces este animalito se come la llamada glucosa, una fuente de energía necesaria. Y esa glucosa obviamente se degrada. Y al degradarse, ¿qué emite? Emite obviamente pues CO2 y emite agua. CO2 lo expulsan en la respiración y obviamente el agüita lo expulsan de repente en su orina o en sus desechos. O en su sudor también. En su sudor también eliminan el agüita. Y acá se genera también lo que vendría a ser energía, ¿correcto? ¿En forma de qué? Vamos a ponerlo acá en forma de ATP. El ATP es el famoso adenosintrifosfato, ¿correcto? ¿Qué se está generando acá? Un proceso llamado catabolismo. Se está degradando la glucosa para generar ATP, adenosintrifosfato, ¿sí?, para liberar CO2 y liberar agua. Este proceso se conoce con el nombre de respiración, bueno acá, respiración celular. Entonces tenemos acá dos ejemplos claros de lo que vendría a ser el metabolismo. El metabolismo vendría a ser un conjunto de reacciones bioquímicas poderosas que ocurren en todo organismo vivo, que ocurren en todo ser vivo. Pero uno de estos procesos se llama anabolismo, cuando mediante reacciones de sustancias simples o sencillas interaccionan y generan una más compleja, como el caso de la formación de la glucosa en el proceso llamado fotosíntesis. Y catabolismo, que es un proceso de degradación, cuando esta glucosa es ingerida por el animalito y se degrada, liberando, ¿qué cosa? ATP, que es la energía necesaria para que el animalito tenga, obviamente, energía para hacer sus actividades
y expulsando CO2, dióxido de carbono, y expulsando agua en la orina o en la sudoración. Entonces tenemos acá dos procesos de reacción endergónica para el anabolismo y reacción exergónica para el catabolismo, ¿correcto? Tercera característica, vamos a hablar de la homeostasis. ¿Qué vendría a ser la homeostasis? El cuerpo humano, ¿sí? Y cualquier cuerpo de cualquier organismo vivo siempre quiere estar en equilibrio. Siempre quiere estar en equilibrio, ¿correcto? Entonces, la homeostasis vendría a ser una característica de mantener el equilibrio. Se caracteriza la homeostasis ¿por qué? Por mantener, vamos a poner acá, por mantener, ¿qué cosa va a mantener? El equilibrio interno, el equilibrio interno. Siempre el cuerpo o el organismo vivo va a buscar mantener su equilibrio interno. Por ejemplo, ustedes han escuchado la famosa glicemia, ¿sí? Que es la medición de azúcar que hay en la sangre. A veces hablan algunos médicos de la hiperglicemia. Hiper significa gran cantidad de azúcar en la sangre y otros hablan de la hipoglicemia, ¿correcto? Poca cantidad. Entonces el organismo ¿qué hace? Busca mantener el equilibrio de azúcar en el organismo de una u otra manera. Esa característica que tiene el ser vivo se le conoce como homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La búsqueda del equilibrio interno. Lo puede hacer o actúa mediante el sistema nervioso dando señales de aviso, mediante el sistema endocrino o mediante el sistema excretor. Vamos a poner algunos ejemplitos sencillos. Imagínate un día súper caluroso. Tú estás en la calle trasladándote a algún sitio, a algún lugar y obviamente pues no te diste cuenta que llevabas una ropa muy abrigadora y obviamente así saliste. Y caramba, pues el calor es insoportable y comienza tu cuerpo a sudar. ¿Por qué comienza a sudar tu cuerpo? Porque tu cuerpo al calentarse se desequilibra. Entonces como tu sistema quiere estar en equilibrio, ¿sí? El hipotálamo manda una señal. O sea, en el sistema nervioso, ¿sí? El que comanda es el hipotálamo, que es el tablero de control de todo el sistema nervioso, y manda una señal que dice, ¿sabes qué? Estás con mucho calor, hay que sudar para controlar y bajar ese calor. Entonces tu cuerpo comienza a sudar. Entonces podemos hablar que la sudoración es una forma de mantener la homeostasis, de mantener el equilibrio interno, ya que al emitir agua se regulariza obviamente la temperatura y se puede controlar obviamente pues el equilibrio. Otro ejemplo de ellos es cuando te levantas muy temprano y te metes a la ducha con agua helada. Y dices, uy caramba, me voy a persignar primero y ¡pum! Saltas al agua helada. Y una vez que te cae el agua helada como si fuera un baldazo, comienzas a temblar. Y comienzas a temblar. ¿Pero por qué tiemblas? Porque el movimiento genera calor y el agua helada te ha enfriado. Entonces tu cuerpo trata de una u otra manera de buscar el equilibrio interno, de regularizar tu temperatura. Entonces comienza la tembladera. Entonces de esa manera tu cuerpo busca el equilibrio. Entonces podemos poner como ejemplos de la homeostasis. Uno puede ser la sudoración, ¿sí? Podemos poner la sudoración, acá colocamos sudar y temblar. O sea, la tembladera y el sudar son ejemplos de lo que vendría a ser homeostasis. O sea, el estar sudando para regularizar la temperatura y el estar temblando para también regularizar la temperatura son ejemplos de la llamada homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Es mantener el equilibrio interno. Pasamos a la cuarta característica, irritabilidad. ¿Qué vendría a ser la irritabilidad? Vendría a ser la respuesta que tiene cualquier ser vivo ante un estímulo. O sea, imagínate que está tu perrito ahí durmiendo y tú con una hojita, por fastidiarlo, lo hincas. ¿Qué pasa con el perrito? El perrito obviamente va a responder. Posiblemente agarre y voltee y te muerde. Posiblemente se vaya. Posiblemente se ponga a llorar. Dependiendo, obviamente, el hincón. Entonces, en otras palabras, la irritabilidad es la respuesta ante un estímulo momentáneo. Supongamos que yo estoy caminando, obviamente, por la calle, ¿sí? Y de repente, imagínate, por esas casualidades de la vida, me resbalo. Pongo mis manos para, obviamente, no golpearme, pero es un día recontra súper caluroso y el sol está que quema y la vereda está prácticamente hecha un infierno.
Una vez que lo toco, siento el calor excesivo y me paro, pero como flash, lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque mis manos, al sentir ese estímulo de calor excesivo, mi hipotálamo ha mandado una orden diciendo, ¿sabes qué? Saca de ahí las manos, te estás quemando, te estás quemando. Entonces, esa es la irritabilidad. Es una respuesta inmediata que tiene todo ser vivo ante un estímulo que mayormente es momentáneo. Puede ser corriente eléctrica, puede ser temperatura, caliente o fría, puede ser un hincón, etc. Como ejemplo, ya vamos a poner pincharse un dedo, ¿ya? Pincharse un dedo. Pincharse un dedito, un dedo, y retirarlo por el dolor. O sea, el dolor es inmediato, por lo tanto tú tienes que sacar tu dedo. O sea, pinchaste, ¡pum!, sacas tu dedo inmediatamente. Esa vendría a ser la irritabilidad y sucede en cualquier ser vivo. La siguiente característica, la número 5, se llamaría adaptación. Y es la respuesta que tiene un organismo ante el medio ambiente. Entonces, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser un estímulo permanente, donde obviamente el organismo se acostumbra y este ser vivo se adapta de una u otra manera a ese medio o muere. Quedan dos cosas nada más, o te adaptas o mueres. Por ejemplo, el oso polar. El amigo oso polar, tú sabes que vive unas temperaturas extremas, ¿no? Unas temperaturas obviamente pues en el polo norte que llegan obviamente a 0 grados. Entonces, ¿quién puede vivir a esa temperatura? Es más, ni el congelador. Sin embargo, el oso polar puede vivir porque tiene una capa lipídica, una capa de grasa de casi 12 centímetros, se le llama la famosa grasa parda. Entonces esa grasa es como si tuviera un montón de frazadas que lo protegen o que hacen el aislamiento térmico, prácticamente el aislamiento de la temperatura. Entonces, como consecuencia, ese oso polar se ha ambientado a tal punto que puede estar echado sobre el hielo como si nada, tomando su siesta. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que la adaptabilidad es una respuesta de los seres vivos, los organismos, ante el medio ambiente, pero porque hay un estímulo permanente. Entonces podemos poner acá el oso polar presenta una capa de grasa, que le permite vivir en el polo norte, que le permite, vamos a poner acá, le permite vivir en temperaturas bajas, en temperaturas muy bajas, ¿correcto? Ya tenemos ahí como ejemplo el famoso oso polar. Ahora sí vamos a hablar de la característica más importante en los seres vivos. Si te das cuenta, casi media pizarra vendría a ser esta característica, llamada reproducción. ¿Todos los seres vivos se reproducen? No. ¿Cómo que no, profesor? Es que existe un ser vivo llamado la mula que no se reproduce porque es un híbrido especial. Pero eso vamos a hablar más adelante. Ahorita vamos a hablar de que la gran mayoría, por no decir todos, los seres vivos se van a reproducir. Los seres vivos se reproducen, jóvenes, pero de dos maneras. Lo pueden ser de manera sexual o de manera asexual. Por ejemplo, nosotros los seres humanos nos reproducimos de manera sexual, donde papá tiene su gameto masculino llamado espermatozoide, su célula obviamente sexual, y la mamá tiene su gameto femenino llamado ovocito 2 o óvulo, que vendría a ser la célula femenina. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen y fecundan, se forma el cigoto. Y después se da la producción del nuevo individuo, del nuevo ser, ¿correcto? Sí, entonces de esa manera podemos hablar de la reproducción. La reproducción es la capacidad que tiene todo ser vivo. Es la capacidad, vamos a poner acá, es la capacidad de todo ser vivo, para perpetuar. ¿Qué cosa va a perpetuar? Para perpetuar su especie. A través del tiempo. Tú también en algún momento dado vas a querer tener tu heredero.
vas a querer tener tu descendencia. Entonces en algún momento dado te enamorarás de alguien, tendrás tu pareja, harás un enlace ahí poderoso bioquímico, una ligación, un suazua, y producto de ese amor desbordante nacerá obviamente tu hijo o tu hija, tu descendiente, tu heredero. ¿Los seres humanos nos podemos reproducir? Sí. ¿Y el tipo de reproducción cuál es? Sexual. Porque interviene una célula masculina y una célula femenina y se produce la fecundación. Pero te cuento algo. Existe también una forma de reproducción que se le conoce como asexual. Asexual. Sí, esta se caracteriza porque no existen células sexuales. No tienen células sexuales y se da por un solo progenitor. En la sexual necesitamos dos progenitores, papá y mamá, y nace el niño. Pero en la reproducción asexual solamente es un solo progenitor. Prácticamente es su clon del progenitor, el nuevo individuo. Entonces lo colocamos acá. La reproducción sexual se basa en un solo progenitor. Presenta un solo progenitor, uno solo nada más, un solo progenitor. No tiene células sexuales. Y otra cosita más. No existe variabilidad genética. O sea, sin variabilidad genética. ¿Por qué? Porque es un solo progenitor. ¿Correcto? Porque es un solo progenitor. Vamos a ver los diferentes tipos de reproducción asexual en esta ocasión. Comenzamos con la reproducción asexual por fisión binaria. ¿Tú has escuchado esta palabrita? Fisión. Sí, profesor. Yo he escuchado que la fisión es ruptura. ¿Tú te acuerdas cuando hemos hecho un capítulo de química nuclear y hablamos de la fisión del átomo? La famosa fisión nuclear. ¿Qué significa fisión? Ruptura, romper, ¡sua! Entonces cuando hablamos de una fisión binaria, estamos hablando de una ruptura. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser una división o una ruptura de un organismo vivo para generar dos nuevos seres vivos. Por lo tanto, la fisión binaria vendría a ser la división en dos seres vivos. Y eso ocurre mayormente en las bacterias. Las bacterias, que son unos organismos vivos muy pequeños, en algunos casos son sumamente pequeños, solamente se pueden visualizar con el microscopio. Estos organismos que pertenecen al reino monera tienden a dividirse. Entran a nuestro organismo, se comienzan a dividir y comienzan a generar obviamente una infección o una invasión tremenda que nos puede causar a veces la muerte. Entonces vamos a hablar de lo que es la famosa fisión binaria. La fisión binaria vendría a ser una división en dos seres, ¿correcto? Que la pueden hacer ¿quiénes? Las famosas bacterias. Esta división en dos seres puede ser de tres maneras. Puede ser de manera transversal, puede ser de manera longitudinal, o puede ser por estrangulación. ¿Qué quiere decir? Que el nuevo individuo se estrangula. Y al estrangularse generan nuevos individuos. Comenzamos entonces con la transversal. Acá tenemos una bacteria. Este es un bacilo, forma de bastón, ¿correcto? Acá está su núcleo, chévere. Ahí está su núcleo, pero su núcleo se comienza a dividir, ¿sí? Por una especie de corte transversal. Al hacerse ese corte transversal, la bacteria se divide en dos bacterias. La colocamos, mira, ya tenemos acá dos bacterias, una y dos bacterias, cada una con su propio núcleo. Cada una de estas bacterias se vuelve a dividir en dos, esta también en dos, ya tendríamos cuatro. Cada una de esas cuatro se divide en dos, ¿correcto? Y así se va aumentando. Por eso que una invasión bacteriana al organismo puede rápidamente causarte la muerte, dependiendo del tipo de bacteria que hayas adquirido. Porque recuerda que las bacterias se dividen, se multiplican rápidamente, generando una gran cantidad de carga bacteriana en el organismo que nos puede dar fiebre o nos puede causar, obviamente, la muerte. Entonces, esto es propio de las bacterias. La fisión binaria de manera transversal. Se divide la bacteria en dos, generando dos nuevas bacterias. Y cada nueva bacteria va a generar dos más, y así sucesivamente. ¿Esto dónde ocurre? En las bacterias. Voy a colocarlo acá ya. Ocurre en las bacterias. En las bacterias. ¿Y las bacterias a qué reino pertenecen? A ver, recuerda, ¿a qué reino pertenecen las bacterias? Al famoso reino monera.
Entonces las bacterias son propias del reino, vamos a poner acá, son propias del reino monera, reino monera, ¿sí? Ahí está, lo voy a encerrar en su nubecita chévere para que tú lo recuerdes, el famoso reino, ahí está reino, puntito, reino monera, ya, listo. Ahora tenemos otro tipo de fisión binaria. Esta fisión binaria ocurre en las euglenas, que son un tipo de protozoarios, ya, correcto, unos animalitos especiales, que son más o menos de esta forma. Ahí está, esa es una euglena. Imagínate que le hago un corte de manera ahora longitudinal, o sea, en otras palabras, un corte longitudinal sería vertical, ¿no? O sea, voy a hacer una división de manera vertical, ¿sí? Agarramos acá la reglita y le hacemos una división ahí. Ahí está más o menos, ya está, una división longitudinal. Entonces la euglena se parte en dos, ¿correcto? Genera dos individuos o dos seres, obviamente vivos, a partir de uno solo. Acá se ha generado dos. Vamos a hacer el corte acá. Dos. Ahí está. Dos. ¿Correcto? Muy bien. Dos. Cada, obviamente, una de ellas vendría a ser una nueva euglena. ¿Esto dónde ocurre? Esto ocurre en las euglenas. Colócalo acá. Ocurre en las euglenas. Y las euglenas, jóvenes, ¿a qué reino pertenecen? No sé si ustedes lo recuerdan, las euglenas pertenecen al reino protista. Entonces vamos a mencionar acá, pertenecen al famoso reino protista, el reino protista, ¿correcto? Si quieres también le pones su nubecita para que lo puedas recordar que es el reino protista. La tercera, la estrangulación. Es otro tipo de fisión binaria. Es una reproducción asexual. Recuerda por qué se llama asexual. Se llama asexual porque viene de un solo progenitor. O sea, un solo progenitor es el que genera el nuevo ser. Prácticamente ese nuevo ser, como viene uno solo, prácticamente es su clon, ¿sí? Recuerda que acá no hay variabilidad genética. Recuerda acá que no tienen células sexuales. Entonces viene de uno solo. El único progenitor acá es una ameba, en el tipo de reproducción asexual por estrangulación. Esa ameba de manera solita comienza por un lado a estrangularse, mira, comienza a estrangularse hasta que llega un momento en que se separa en dos nuevas amebas, ¿correcto? Esto ocurre en las amebas que también son características ¿de qué reino? Son características también del reino protista, Encerramos también en su nubecita. Mayormente la reproducción asexual, jóvenes, quiero que lo tengan presente, es típico del reino monera y del reino protista. En algunos casos también entra el reino fungi, el reino de los hongos. Entonces estamos hablando que las bacterias, los protozoarios y los hongos son los que en su mayoría se reproducen de manera asexual, ¿sí? En su mayoría. Vamos a hablar después de otros reinos, como el reino vegetal, ¿correcto? El reino animal. Y vamos a hablar de que la mayoría de casos, sobre todo en el reino animal, es por un tipo de reproducción sexual, ¿correcto? Recuerda que la sexual entran dos gametos, masculino y femenino. Son dos progenitores. En cambio, la sexual es un solo progenitor. Otro tipo de reproducción asexual es la famosa esporulación. También es una fisión, también es una división, pero es una división múltiple. ¿Qué significa eso? Que ya no salen dos seres, sino que pueden salir muchos más. Pueden salir 4, 10, 20, 100, de repente 1.000.000. No lo sé, pero salen muchísimos más. ¿Es propio de quién? De los hongos. Por el famoso hongo, hay un hongo que se llama el hongo penicillium. Algo así, penicillium. Y también es propio de quién? Aparte de los hongos, es propio también de algunas bacterias y protozoarios. Voy a poner acá, también es propio de algunas bacterias y protozoarios, ¿correcto? Y protozoarios. Vamos a poner el ejemplito. Imagínate que una bacteria está prácticamente a punto de invadir un organismo vivo, ¿sí? Entonces, este señor de acá vamos a llamarle patógeno, ¿sí? Patógeno o bacteria. Esta es la bacteria. Este es mi amigo la bacteria, o mi amigo el patógeno, ¿correcto? Por si acaso no todas las bacterias son malas. Hay bacterias que son utilizadas en la industria alimenticia. Hay bacterias que me ayudan de una u otra manera a preparar el famoso yogur. Hay bacterias que me ayudan a preparar el queso.
hay bacterias que me ayudan a preparar el vino, a preparar el pisco. Entonces estamos hablando de que no todas las bacterias son malas, igual que los hongos. Hay hongos que son comestibles, pero hay hongos que son tóxicos, venenosos. Hay hongos que son paralizantes. Entonces, en el mundo de los seres vivos tenemos una gran gama. Entonces no podemos hablar de que todas las bacterias sean perjudiciales y todas sean malas. Hay algunas que sí, como la salmonela, que obviamente puede ser recontra dañina en el organismo, generan una salmonelosis que te da diarrea, vómitos, fiebre y te puede causar la muerte. Pero hay otras bacterias, obviamente como la Saccharomyces varum, como la Saccharomyces cerevisiae, que se utilizan en la industria de los alimentos y no generan daños. Pero vamos a imaginar que esta bacteria, para esta ocasión, es un patógeno tremendo. Patógeno porque genera enfermedades. Y se ha metido a tu organismo y comienza a atacar las células del estómago, las células estomacales o las células parietales, vamos a poner acá, que están en óptimo estado, o sea, están en buenas condiciones. Llega la bacteria y comienza a infectar, ¿sí? Rápidamente comienza a infectar, mira, comienza a infectar. Plin, 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 plin. Infecta otra célula, plin, 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 plin. Infecta otra, plin, 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 plin. Y a otra más, plin, plin, plin. Y comienza a generar una infección masiva. Llega un momento en que la célula no aguanta más y explota. Cuando explota esa célula, explota, genera las llamadas esporas. ¿Genera qué cosa? Las llamadas esporas. Genera las esporas. Las esporas se les conoce como vida latente. O sea, esas esporas que pueden botar los hongos, que pueden botar las bacterias o los protozoarios, cuando infectan células obviamente del organismo y esa célula llega a colapsar y emite muchas de estas, pueden ser consideradas como enemigos infecciosos, porque estas esporas obviamente resisten variaciones de temperatura, de calor, tiempo, humedad, una serie de cosas y pueden permanecer ahí. Hasta en tu frazada pueden permanecer durante meses o de repente en alguna superficie y basta que uno esté en contacto con ella para que se introduzcan en nuestro organismo y generen de nuevo una infección. Por lo tanto podemos decir que las esporas son resistentes, son muy resistentes, son resistentes, recontra resistentes, y se les conoce con el nombre de vidas latentes, o vida latente, Recuerda que generan una gran infección. Entonces acá explota, ahí está, explota la célula y sale las esporas. Gemación. Vamos a hablar de otro tipo de reproducción también asexual, muy interesante, que se le conoce como gemación o yema. Lo que pasa es que del individuo, del ser vivo, comienza a brotar algo. ¿Qué cosa brota? Brota una especie de yema que después se genera un nuevo individuo. Esta es propia de algunos individuos como las hidras, las esponjas y de repente algunos protozoarios. ¿Correcto? Vamos a poner acá entonces. Hidra, ¿sí? Ah, ya. ¿Qué cosa es gemación? El ser vivo emite un brote o una yema para poder reproducirse. Obviamente que de manera sexual. ¿Por qué? Porque hay un solo progenitor. Acá tenemos una hidra, por ejemplo. Es como un tronquito con sus antenitas. Ahí está la hidra, ¿sí? Pero poco a poco esa hidra, si te vas dando cuenta, va generando un pequeño brote, ¿sí? Y ese brote va creciendo. Y ese brote llega a terminar de crecer y luego hay acá una especie de separación. Entonces la hidra que está acá, ahí está la nueva hidra, ¿sí? La hidra genera una nueva hidra, que vendría a ser la hidra hija prácticamente, que se va a instalar al lado de la madre en un tiempo posterior. Entonces, este tipo de reproducción asexual es propia de ¿quién? De la hidra, vamos a poner acá, de la hidra, es propia de la esponja, es propia de la levadura, que fue pregunta de examen de admisión también. Entonces recuerda, un examen de admisión te pueden preguntar que si la hidra, la esponja y la levadura, ¿qué tipo de reproducción hacen? Y son del tipo de reproducción asexual por gemación. Te pueden preguntar también qué sucede en una esporulación. Esporulación es cuando un patógeno, una bacteria o un hongo invade una célula en óptimas condiciones, en óptimo estado, y la infecta, generando una invasión tremenda, masiva, hasta que la célula explota, estalla, se destruye y se liberan esporas. ¿Y qué son las esporas? Son vida latente. Son muy resistentes y pueden durar años de años. Ahora pasamos a la última, fragmentación, una de las más poderosas de todas y la más emocionante. ¿Por qué?
Porque la fragmentación ocurre cuando un individuo, ¿sí? Un individuo que contiene blastema. ¿Qué cosa es blastema? Células regenerativas. Puede reproducirse mediante estos blastemas, mediante estas células reparativas o de regeneración total. Vamos a ver cómo es la figura. La fragmentación es cuando un individuo se fragmenta, o sea, se corta, se separa, ¿sí? Se divide y forma dos individuos o más. Dos individuos o más, vamos a ponerle acá, o más. Vamos a poner algunos casos. El caso de la planaria y el caso de la famosa estrella de mar, ¿sí? Esto quiero que lo tengas presente porque es algo que causa, obviamente, mucha curiosidad por los científicos. Los científicos hasta la actualidad quieren saber cómo es que estos blastemas, estas células regenerativas, pueden producir todo un nuevo individuo a partir de un pedazo, de un fragmento de este ser. ¿Cómo pueden hacerlo? Sería interesante poder descubrir ese proceso o ese código, porque imagínate un ser humano que pierde un brazo, sería increíble que le vuelva a crecer un brazo nuevo. Pierde una pierna, sería increíble que le vuelva a crecer toda una pierna nueva. Pero eso ocurre en la estrella de mar, eso ocurre en la planaria y una regeneración al 100%. Acá tenemos una planaria, este animalito, ¿sí? Medio poseído, medio rarito. Vamos a hacerle algunos cortes. Imagínate que a este animalito le hacemos 3 cortes. Le hacemos acá un corte, plin, otro corte, plin. Ahí está, lo cortamos en 3. Profe, ¿ahí queda cortado, muerto? No. ¿Qué pasa? Al hacerle 3 cortes, cada fragmento, como tiene blastemas, que son células reparativas, regenerativas en su totalidad, lo que hace es volverse a replicar todo. Y se generan, de estos pedazos o estos fragmentos, se generan 3 planarias. ¿Cómo que 3? 3 se generan, 3, mira. De este pedazo de acá, este fragmento, se vuelve a generar otra planaria. Ahí está. De este fragmento se vuelve a generar otra planaria. Y de este fragmento se vuelve a generar otra planaria. ¿Qué, profe? 3? Sí. ¿Pero por qué? Porque tienen unas células regenerativas, reparativas, conocidas con el nombre de blastemas. Es más, lo voy a colocar acá con un colorcito rojo. Esto de acá es lo que permite el blastema, que es lo que permite la reparación al 100%. No es el único. También ocurre en la famosa estrella de mar. Imagínate una estrellita de mar que por esa casualidad de la vida pierde un brazo. Imagínate, pierde acá una porción, un fragmento. Plin, 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 pierde este pedazo. ¡Plan! Acá queda el brazo y acá queda el resto del cuerpo. Profe, ¿murió la estrella de mar? No. Te cuento que obviamente al fragmentarse comienza de nuevo a replicarse totalmente porque ese pedacito de brazo contiene blastemas. ¿Qué contiene? Blastema. Al tener blastemas, que son células blastema, que son células reparativas, comienza a reconstruirse. Y eso ha sido pregunta de examen de admisión. Se comienza a reconstruir totalmente, mira, plin, 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 y se vuelve a generar otra estrella de mar. Y acá también vuelve a crecer su bracito, plin, y otra estrella de mar. Entonces estamos hablando de un tipo de fragmentación muy poderosa que se da por los blastemas. ¿Qué vendrían a ser los blastemas? Estos blastemas vendrían a ser células reparativas, células regenerativas, células de reconstrucción. Estamos hablando de que reparan, ¿sí? Reconstruyen, regeneran, reparan, reconstruyen, regeneran. Y lo colocamos acá, vuelve a crecer su bracito, vuelve a crecer acá, su blastema por acá, ahí está, blastema por acá, todo esto unido, ¿sí? Pueden ir copiando esta parte, ¿sí? Y vamos a seguir con la reproducción sexual.